Saludos y bienvenidos a este espacio con el profe Marciano. En esta ocasión vamos a realizar un ejercicio de área y volumen de un prisma. Iniciamos. Dice, halla el área y el volumen de un prisma pentagonal recto que tiene 14 centímetros de altura, 6 centímetros del lado de la base y 5 centímetros de apotema de la base. Aquí tenemos el diseño, el dibujito, donde me dice 14 centímetros de altura, 6 centímetros del lado de la base, 5 centímetros de apotema de la base. Recordando que el apotema es ese segmento que va desde el punto medio de cada lado de la base hasta el centro del polígono. Para determinar el área total será igual al área lateral más 2 veces área de la base y el volumen será igual al área de la base por la altura. Vamos a iniciar determinando el área lateral. El área lateral será igual al perímetro de la base multiplicada por la altura. Pero el perímetro de la base es igual a n por L multiplicado por la altura. N es la cantidad de lados que tiene el polígono. En este caso es un pentágono, por lo tanto tiene 5 lados. L representa la longitud de cada lado, que ya sabemos que representa 6 centímetros. Y la altura, 14 centímetros. Eso será igual. Si multiplicamos 5 por 6 centímetros, son 30 centímetros, multiplicado por 14 centímetros, eso es igual a 420 centímetros cuadrados. Ahí tenemos entonces el área lateral. Vamos a determinar el área de la base. El área de la base es igual, como es un polígono regular, el área de todo polígono regular será igual al perímetro por la apotema dividido entre 2. El perímetro, vamos a determinarlo aquí arriba, el perímetro es igual a n por L, donde n es la cantidad de lados que tiene, como es un pentágono, tiene 5 lados, y cada lado mide 6 centímetros. Por tanto, el perímetro es 5 por 6 centímetros, 30 centímetros. Sustituyendo, acá tenemos que el perímetro es 30 centímetros por la apotema, que mide 5 centímetros. Y ese resultado estará dividido entre 2. 30 por 5, 150. Centímetros por centímetros, centímetros cuadrados. Dividido entre 2, 150 entre 2, 75 centímetros cuadrado. Y ahí tenemos el área de la base. El área total será igual al área lateral más 2 veces por el área de la base. El área lateral me dio 420 centímetros al cuadrado más 2 veces por el área de la base, y el área de la base es 75 centímetros al cuadrado. Eso será igual entonces a 420 centímetros cuadrados más 2 por 75 centímetros cuadrados es 150 centímetros al cuadrado. Si sumamos 420 más 150, eso será igual a 570 centímetros al cuadrado. Y ahí tenemos el área total. Para determinar el volumen será igual al área de la base multiplicada por la altura. El área de la base me dio 75 centímetros al cuadrado multiplicado por la altura, que es 14 centímetros. Y eso será igual vamos a multiplicar acá, 75 por 14.
4 por 5, 20. Llevo 2. 4 por 7, 28. Y 2, 30. 1 por 5, 5. 1 por 7, 7. Aquí multiplicamos y aquí sumamos. 0, 5, 10. Por tanto, 75 por 14 es igual a 1050. Centímetros cuadrados por centímetro será igual a centímetros cúbicos. Entonces ahí queda determinado que el área total es igual a 570 centímetros cuadrados y el volumen 1050 centímetros cúbicos. Esperamos que este video le haya sido útil y será hasta un próximo video.